Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la farándula turca y, por supuesto, analizamos al detalle las historias de amor que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, que incendió las redes sociales con su romance en la vida real y que, bueno, después, la cosa se puso un poquito complicada. Vamos a profundizar en ese momento que, según muchos, paralizó a Kerem, ese instante que lo dejó sin aliento y que dio pie a un sinfín de especulaciones. ¿De qué momento hablamos? ¿Qué secreto se esconde detrás de la voz de Hande? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? Agárrense fuerte porque vamos a investigar a fondo y a tratar de encontrar respuestas a estas preguntas que nos quitan el sueño. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande, cuál es su teoría sobre lo que pasó y qué es lo que esperan de ellos en el futuro. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La historia de Kerem y Hande es una historia que nos cautivó desde el principio. Dos jóvenes talentosos, guapos y con una química innegable que traspasaba la pantalla. Senkalkapm fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que existía entre ellos. Era evidente, palpable, imposible de ignorar. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad y Kerem y Hande empezaron a salir en la vida real. Fue un boom. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban eufóricos. Teníamos una nueva pareja de ensueño, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos a Maldivas, escapadas a la montaña, fotos juntos rebosantes de felicidad, declaraciones de amor en alfombras rojas, incluso rumores de planes de futuro. Todo apuntaba a que estábamos presenciando una historia de amor épica, una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva y que alimentan la esperanza de un felices para siempre, que creíamos ver materializado. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. De un día para otro, como si un hechizo maligno se hubiera apoderado de su castillo de amor, los rumores de ruptura empezaron a circular como la pólvora. Las fotos juntos que antes inundaban sus perfiles de Instagram, desaparecieron misteriosamente, dejando tras de sí un vacío que los fans intentaban llenar con teorías y especulaciones. Las declaraciones de amor, que antes eran moneda corriente, se convirtieron en silencios incómodos, en miradas evasivas, en gestos que delataban una tensión palpable. Y finalmente la confirmación, como un trueno en medio de la noche, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Cómo podía ser que una pareja que parecía tan enamorada, tan compenetrada, tan destinada a estar junta, se separara de repente? ¿Qué fue lo que llevó a la ruptura? ¿Por qué una historia de amor que parecía tan perfecta, tan idílica, llegó a su fin de una manera tan abrupta? Las especulaciones fueron muchas y muy variadas, alimentadas por la sed insaciable de los medios de comunicación y por la imaginación desbordante de los seguidores. Se habló de celos enfermizos, de egos inflados, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de presiones mediáticas asfixiantes, incluso de infidelidades escandalosas y traiciones imperdonables. Pero la verdad es que, más allá de los rumores y las conjeturas, nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en ese momento que, según algunos observadores perspicaces y analistas de la farándula turca, paralizó a Kerem, ese instante que marcó un antes y un después en su relación. ¿De qué momento hablamos? Pues bien, se dice que durante una entrevista, ya sea en un programa de televisión, en un podcast o en una conversación informal con un periodista, Hande hizo una declaración que dejó a Kerem sin palabras, una declaración que lo tomó por sorpresa, que lo descolocó por completo y que lo dejó visiblemente afectado, con la mirada perdida y el semblante sombrío. Pero, ¿qué dijo Hande exactamente? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque hay varias versiones circulando por las redes sociales y los foros de fans, cada una más jugosa y escandalosa que la anterior. Algunos dicen que Hande, en un arrebato de sinceridad o quizás en un momento de despecho, reveló un secreto íntimo de la relación, un detalle privado y personal que Kerem no quería que se hiciera público, algo que consideraba sagrado y que solo debía permanecer entre ellos dos. Otros afirman que Hande, cansada de las críticas y las presiones,
hizo una crítica sutil pero contundente a la forma en que Kerem manejaba la relación, a su falta de compromiso, a su actitud distante, a sus prioridades equivocadas, algo que lo hirió profundamente en su orgullo y que lo hizo cuestionarse su propio papel en la pareja. Y otros, los más conspiranoicos y amantes del drama, incluso sugieren que Ande, en un acto de valentía o quizás en un intento desesperado por liberarse de una relación que la asfixiaba, confesó que nunca estuvo realmente enamorada de Kerem, que todo fue una estrategia mediática, una farsa cuidadosamente orquestada para impulsar sus carreras y aumentar su popularidad, una mentira que lo destrozó por completo y que lo dejó con el corazón hecho pedazos. La verdad es que, como en toda buena historia de amor y desamor, no lo sabemos con certeza. La única que conoce la verdad absoluta es Ande y ella, fiel a su estilo reservado y discreto, no ha hablado al respecto, ni ha confirmado ni ha desmentido los rumores. Kerem, por su parte, ha sido aún más hermético sobre el tema. Nunca ha confirmado ni desmentido las especulaciones, pero su lenguaje corporal en algunas entrevistas posteriores a la ruptura, sus gestos sutiles, sus miradas melancólicas, han sugerido que la separación lo afectó mucho, que la herida aún no ha cicatrizado por completo y que el recuerdo de Ande sigue presente en su mente y en su corazón. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la ruptura de Kerem y Ande dejó una huella imborrable en ambos. Se dice que Kerem, para superar el dolor y la decepción, se refugió en el trabajo y que se dedicó por completo a sus proyectos profesionales, aceptando nuevos papeles en series y películas, viajando por el mundo, participando en eventos benéficos y tratando de mantenerse ocupado para no pensar en lo que había perdido. Ande, por su parte, optó por mantenerse un poco más alejada de los focos, aunque siguió trabajando en nuevas series y películas, pero también dedicando tiempo a sus hobbies, a sus amigos y a su familia, buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal. Y ahora, después de un tiempo separados, después de meses de silencio y especulaciones, los rumores de reconciliación han empezado a circular con fuerza, alimentados por la esperanza de los fans y por la necesidad de creer en un final feliz. Se dice que Kerem y Ande han sido vistos juntos en varias ocasiones, ya sea en restaurantes, en eventos sociales o incluso en viajes secretos al extranjero, que han estado en contacto a través de mensajes y llamadas, que han retomado la amistad y que incluso podrían estar dándose una segunda oportunidad para revivir su historia de amor. ¿Será verdad? Volveremos a ver a Kerem y Ande juntos, caminando de la mano, sonriendo a las cámaras y demostrándonos que el amor puede superar cualquier obstáculo. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor nos sigue fascinando, que seguimos enganchados a cada uno de sus movimientos, que seguimos analizando sus gestos y sus palabras en busca de pistas que nos indiquen si hay una posibilidad de reconciliación y que seguimos esperando con el corazón en un puño que algún día vuelvan a estar juntos. Quizás, y esto es solo una especulación basada en la observación y en la intuición, ese momento que paralizó a Kerem fue un momento de honestidad brutal por parte de Ande, un momento en el que ella le reveló algo que él necesitaba escuchar, aunque le doliera, una verdad incómoda que lo obligó a enfrentarse a sus propios miedos y a sus propias inseguridades. Quizás ese secreto que oculta su voz, ese mensaje que nunca llegó a pronunciar en voz alta, es simplemente la verdad, una verdad que ambos necesitaban para poder seguir adelante con sus vidas, para poder crecer como personas y para poder encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y es que a veces las relaciones terminan, no porque no haya amor, no porque el sentimiento se haya desvanecido, sino porque hay otras razones más profundas, otras prioridades más urgentes, otros caminos que tomar que los alejan irremediablemente. Y quizás ese fue el caso de Kerem y Ande. Quizás su historia de amor fue simplemente un capítulo en sus vidas, un capítulo intenso, apasionado y lleno de momentos inolvidables, pero un capítulo que por razones que quizás nunca lleguemos a conocer por completo, llegó a su fin. Pero, ¿quién sabe? Quizás el destino, caprichoso y enigmático como siempre, tenga otros planes para ellos. Quizás el tiempo, que todo lo cura y todo lo transforma, cure las heridas del pasado y les permita volver a encontrarse, más fuertes, más maduros y más enamorados que nunca. Quizás algún día volvamos a ver a Kerem y Ande juntos, compartiendo risas, sueños y proyectos de futuro, demostrándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los finales felices sí existen. Mientras tanto, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, seguiremos especulando sobre su relación, seguiremos buscando pistas que nos indiquen si hay una luz al final del túnel y seguiremos soñando como niños ilusionados con un final feliz para esta historia de amor que nos robó el corazón, que nos hizo creer en la magia y que nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y ahora, para ir terminando este vídeo y para ponerle la guinda al pastel, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado,
vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado y vamos a sacar algunas conclusiones finales. Hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkam, la serie que los unió y los catapultó a la fama, hasta su dolorosa ruptura, que dejó a los fans con el corazón roto. Hemos analizado ese momento que, según muchos, paralizó a Kerem, ese instante crucial en el que Hande reveló algo que lo dejó sin aliento, una verdad que lo obligó a replantearse su relación y su futuro. Y hemos especulado sobre las posibles razones de su ruptura, desde los celos y las presiones mediáticas hasta las diferencias irreconciliables y las infidelidades. También hemos hablado de la posibilidad de una reconciliación, de los rumores que circulan por las redes sociales y de la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. En definitiva, hemos intentado desentrañar los secretos de una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Y aunque no hemos encontrado todas las respuestas, porque la verdad absoluta solo la conocen ellos dos, esperamos haberles dado un poco de luz sobre este tema que tanto nos apasiona, haberles proporcionado información valiosa y haberles entretenido con nuestras especulaciones y nuestras teorías. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberme acompañado en este viaje a través del mundo del corazón turco y por haber compartido sus opiniones y sus comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya dejado con ganas de más. No olviden dejar sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande, cuál es su opinión sobre su relación, qué creen que pasó entre ellos y qué esperan de ellos en el futuro. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia de amor y desamor y por supuesto, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que estén al tanto de todas las novedades, los chismes y los secretos de la farándula turca. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional, por su cariño y por su fidelidad. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y me siento muy afortunado de contar con su presencia en este canal. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y buena vibra. Hasta la próxima. Chao.